Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 6 de junio del año 2023. Queremos decirle que estamos en un tiempo bastante fuerte, bastante serio, bastante complicado, bastante difícil, por toda la forma en que se están manejando las leyes a nivel mundial. Chile acaba de recibir una nueva constitución elaborada por la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son las que prácticamente están empujando para que se establezca un nuevo orden mundial. Cambiar las constituciones, cambiar las leyes, cambiar la cultura para poder establecer un solo mundo. Eso es lo que estamos viendo prácticamente. En donde nos damos cuenta, podemos entender que los promotores, los que promueven en establecer este nuevo orden mundial, pues como nación número uno es Estados Unidos como la plataforma del nuevo orden mundial. Como hijos de Dios nos estamos enfrentando a una serie de vientos, de doctrinas, a doctrinas contrarias, leyes que atentan contra nuestra fe. En este mes, aquí en Estados Unidos lo han proclamado como el mes del orgullo gay. Todo un mes, imagínense, para hacerles fiesta al movimiento LGTBQ y las letras extras. En Pensilvania, un cristiano empezó a hablar en ese movimiento, en esa marcha, en ese desfile. Empezó a hablar acerca de Cristo y lo arrestaron. Sencillamente lo arrestaron y lo metieron preso. Estos son pequeños chispazos que nosotros debemos de ir entendiendo que verdaderamente el cristianismo se va a hacer odioso a las gentes, y como el hombre a estas alturas está acostumbrándose ya a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, pues en realidad para ellos ahora los malos son los cristianos. El hablar la verdad siempre te va a crear enemigos, y los malos son los cristianos. Los malos siempre, a los ojos del sistema caído, van a ser aquellos que quieren hacer lo bueno. Quiero en esta noche nosotros podamos entender en realidad a lo que nos estamos enfrentando ya. Ya no es solamente al pecado, sino nos estamos enfrentando verdaderamente a un mundo totalmente torcido, un mundo de tinieblas. Saludamos a César García allá en San Diego, California. Bendiciones, Cesarito. Fíjese que esto que quiero compartirle es algo tan sencillo entenderlo. Claro, para ello debo decirle que se necesita en realidad haber tenido una buena instrucción. Creo que no, para muchos quizá no tiene relevancia, pero entender la escritura en estos tiempos es uno de las podríamos llamarle herramienta, de las armas que van a proteger nuestra fe, porque se está malinterpretando la escritura de una manera en que la están acomodando a sus deseos, la están acomodando a sus propósitos, y quizá algunos no la acomodan a sus deseos y a sus propósitos, pero en su falta de doctrina, indoctos le llama la escritura, en su ignorancia doctrinal, aceptan las cosas tal y como muchas veces se las enseñan.
Y sumado a ello, en veces no tienen el cuidado de escudriñar por sí mismo. Se escucha mucho esa frase, por ejemplo, ah, es que el apóstol dice, es que el pastor dice, pero no tienen el cuidado de verificar si lo que el apóstol dice, si lo que el pastor dice está en la escritura, si tiene las bases como para decir, oh, el pastor lo aprueba, el apóstol lo aprueba porque tiene las bases escriturales. Se le está dando un giro, quién sabe ni de qué tantos grados a la escritura, para forzar a que dentro de los principios morales santos en la escritura pueda caber lo que es el movimiento LGTBQ, etcétera. Y se ha escuchado tanto, hermano, acerca de... yo, al menos yo cuando vine al Evangelio pensé que la ley era el Viejo Testamento y que la gracia era el Nuevo Testamento. Pero claro, con instrucción y aparte de la instrucción que recibí de mi pastor y con el caminar del tiempo y el escudriñar la escritura, pues me di cuenta que en realidad la ley comenzó 400 años después de Abraham. Él mismo lo profetizó. Y que él vivió en la gracia. Y que muchos hombres de Dios se aferraron y abrazaron la gracia sin descuidar la ley. Lo hizo Abraham, lo hizo David, lo hizo Elías, lo hizo Jeremías, lo hizo Daniel. Ellos vivieron en la gracia, pero nunca se desprendieron de la ley en cuanto a lo que vida práctica se refiere. Ellos abrazaron, incluso ellos practicaron lo que la ley requería en cuanto a sacrificios, que sacrificios de animales, de animalitos, que representaban el verdadero sacrificio de Jesucristo que vendría después. Pero se abrazaron a esa gracia, salvación por gracia. Muchos de los que vivieron en el viejo pacto vivieron bajo la gracia y fueron salvos en promesa, salvos en promesa. En promesa porque para que la salvación les fuera aplicada de una forma absoluta, tenía que venir a morir el corderito pascual en la cruz. Pero mientras ellos se abrazaron de esa promesa. Y la figura la tenemos en la vida de los Adanes. Cuando pecaron en el huerto, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos porque la vestidura que los cubría dentro del huerto era luz. Y luz es revelación. Entonces, y revelación es doctrina. Pero entonces dice que se cubrieron con hojas de higuera. Y las hojas de higuera, la higuera representa a Israel. Entonces dice que vino Dios y los cubrió con pieles. En el momento que los cubrió con pieles, deducimos entonces que hubo un sacrificio de un animalito. Y ese sacrificio que representaba al corderito pascual. Pero mientras, antes de que ellos fueran vestidos con pieles, ellos mismos se cobijaron o se cubrieron con hojas de higuera. Eso es, se cubrieron bajo la promesa que iba a venir de Israel, la higuera, la promesa del corderito pascual. Viene Dios, los cubre con un animalito, dando a entender que después de cubrirlos, la promesa de la higuera, que vendría el corderito de Belén, de Israel, entonces iban a ser cubiertos bajo el sacrificio del
verdadero corderito pascual, el amado Jesús. Pero muchos de ellos fueron salvos en promesa, porque para que la salvación les fuera aplicada en su totalidad, tenía que morir Jesucristo en la cruz del Calvario. Elías, Jeremías, Oseas, Nahum, Jonás, David, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos murieron salvos en promesa. Claro, salvos, fueran salvos, pero les fue aplicada cuando muere el corderito pascual. Y muchos de ellos vivieron en la gracia, la salvación por gracia. Entendamos esto. Muchos de ellos murieron en la salvación por gracia, porque abrazaron la salvación en promesa. Pero nunca se desprendieron de las obras de la ley. Obras de la ley que no eran para salvación, porque ellos abrazaron la salvación por gracia, sino obras de la ley concerniente a una vida de obediencia a Dios. Eso es algo que yo quiero explicarle en esta noche. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. El título provisional que le puse es: la gracia no nos deja exentos de las obras de la ley, y aún más, porque la ley condenaba el hecho. La gracia condena la intención. Eso es como decir, si alguien ve a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su corazón. La intención, o sea que la gracia, aunque es gracia, es mucho más exigente que la ley, porque la ley condenaba el hecho, la gracia condena la intención. Pero estoy hablando no de para salvación, porque para salvación todo el problema que existe es que mucho creyente no entiende, hermano, porque al igual como repito, yo vine al Evangelio creyendo que la ley era todo el Viejo Testamento y que la gracia era todo el Nuevo Testamento, cuando con el correr de los años, la instrucción, la revelación directa de parte del Espíritu Santo, al cual bendecimos siempre, me permitió entender que muchos hombres que vivieron en el viejo pacto abrazaron la gracia y entonces no vivieron bajo la ley, sino vivieron bajo la gracia. Continuaban practicando la ley en cuanto a sacrificios y todo lo que tenía que ver con ofrendas que representaban al corderito pascual, pero la salvación la tenían para sí mismos ya en promesa, porque sabían de que el corderito iba a venir a hacer el sacrificio después. Pero mucho pueblo, hermano, cuando se le habla de cosas que se practicaron en la ley, en el Viejo Testamento, dice, no, eso es de la ley, eso es de la ley. Eso es como aquella gente que dice, el diezmo es de la ley, no es de la gracia. Pero Abraham no vivió en la ley. Abraham vivió bajo la gracia. La ley vino 400 años más tarde. Abraham vivió bajo la gracia. Isaac vivió bajo la gracia. Jacob vivió bajo la gracia. Y no necesariamente se refiere a los tiempos, sino se refiere a la promesa de salvación por gracia. Pero en medio de ser salvos en promesa, ellos se apegaron a los principios de una vida práctica en obediencia que la ley les pedía. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿De dónde sacó el perito arquitecto? Bueno, ¿de dónde sacó Jesús el modelo de vida que nos dejó en lo que concierne a obediencia? De la ley. Ciertamente él vino a cumplir la ley en cuanto a ritos y ceremonias, abolió totalmente lo que era ritos y ceremonias,
los clavó en la cruz del Calvario y al mismo tiempo anuló lo que tenía que ver con ofrendas de animalitos, porque ya no era necesario. Las cumplió y las anuló. Pero todo lo que tenía que ver con el modelo de vida en cuanto a relación con Dios, en cuanto a obediencia a Dios, ¿de dónde lo sacó el Señor Jesús? De la ley. Aparte de cumplir el sacrificio, cumplió la ley en cuanto a obediencia. Pero eso no, el que Él haya cumplido la ley en cuanto a obediencia, a nosotros no nos deja exentos, que también tenemos que someternos a los principios que tienen que ver con obediencia, ya no a las leyes de sacrificios para salvación, porque eso Él lo hizo y lo creemos y lo recibimos, lo abrazamos y lo adoptamos y somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en cuanto a las leyes de obediencia, eso hay que seguirlo cumpliendo. ¿De dónde sacó Pablo el modelo de vida que ahora el Padre le pide a la iglesia? De la ley. Y quizá alguien diga, bueno, del modelo que fue Jesús, sí, pero ¿de dónde lo sacó el Señor Jesús? De la ley. Porque debemos de entender que el Nuevo Testamento es un resumen comprimido del Viejo Testamento. Con la diferencia que aquel era el viejo pacto, este es el nuevo pacto. Aquel era el sacerdocio levítico, este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero si usted se da cuenta, al pueblo de Israel le pedían santidad. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y si nosotros nos damos cuenta, Levíticos 11:44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santos. Levítico 27 lo vuelve a repetir, santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Pero Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el verso 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Y de dónde se toman los principios de esa santidad progresiva que el Espíritu Santo hace en nosotros y que definitivamente la hace en nosotros de acuerdo a cómo nosotros nos apartamos y nos consagramos para Él? Porque nadie puede alcanzar una santidad viviendo en pecado o en desobediencia. Desobediencia sería rebelión. Eso es lo que le dijo el Señor por medio de Samuel a Saúl, porque la desobediencia es como pecado de rebelión. Una de las cosas que la Escritura nos enseña, y eso es para aquellos que en realidad quieren entender la Escritura, Jesucristo vino a cumplir la ley por el pueblo de Israel para ser salvos, porque el pueblo de Israel buscaba ser salvo por las obras de la ley. Pero también debemos de entender que Jesús vino a cumplir la ley por nosotros, también para ser salvos. Porque ambos pueblos, tanto Israel como los gentiles, pensábamos que podíamos salvarnos por las obras. Pero entendamos esto, nosotros como gentiles, nosotros no teníamos ley, éramos gentiles. No teníamos ley. Romanos 2:14 nos los deja claro, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones,
su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Pero nosotros no teníamos ley. La ley fue dada exclusivamente para Israel. Nosotros no teníamos ley. La ley no fue dada para la gentilidad, fue dada para Israel. Por eso es que me pregunto muchas veces por qué es que aparecen, por ejemplo, el movimiento del séptimo día, que hay que guardar el sábado. Pues si era una ley para para Israel, no para los gentiles. Es como el lavamiento de pies. El lavamiento de pies es un rito exclusivamente para Israel, no para los gentiles. Pero viene el Señor en su sola sabiduría, dice que Él sometió a todos bajo pecado para tener de todos misericordia. Y es tan asombroso que por la misericordia mostrada a nosotros, ahora le muestran misericordia a Israel. Pero el sacrificio alcanza a judíos y gentiles. Pero nosotros como gentiles, como mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, americanos, europeos, españoles, nosotros no teníamos ley. La ley no fue dada para nosotros. La ley fue dada para Israel. Y vino 400 años después de la promesa dada a Abraham. O sea que Abraham vivió bajo la gracia. La promesa de la fe se la dieron bajo la gracia. Y muchos de los hombres y mujeres de Dios del Viejo Testamento vivieron bajo la gracia, abrazaron la salvación por gracia. Nunca dejaron de practicar los principios de la ley en cuanto a el ofrecimiento de sacrificios, pero ellos sabían que eso solamente cubría sus pecados. No borraba los pecados, pero los cubría. Los cubría. Y cuando ellos se les reveló la salvación por gracia, continuaron practicando las obras de la ley, pero ya no para salvación, sino como muestra de un verdadero encuentro con Jesucristo en promesa, porque Jesucristo vendría a morir después en la cruz del Calvario. Eso lo deja claro Pedro cuando dice que fue el Señor a predicarle a los espíritus encarcelados. Y está hablando de la gracia, porque todavía en los días de Noé no había ley, era gracia. Lo que ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, tenemos que entender ahora es que Jesucristo cumplió la ley de obras por nosotros para que ahora podamos ser salvos por la fe en Él. Pero entendamos que la gracia en ningún momento nos deja exento de las obras de la ley. Que quede claro, ya no para salvación. Porque nadie se salva por obras, ni por las obras de la ley, ni por las buenas obras que los gentiles puedan hacer. Porque nadie podía salvarse y cumplir la ley, porque la ley incluía ritos y ceremonias. Y los sacrificios que ofrecían no podían hacer limpios perpetuamente a los que los ofrecían, solamente cubría sus pecados. El corderito vino a morir y borró los pecados. Los gentiles, por su parte, no ofrecían sacrificios. ¿Por qué no ofrecían sacrificios las naciones paganas, los gentiles? Porque no teníamos ley. Éramos regidos por la ley de la conciencia, unas veces dándonos testimonio, acusándonos y otras veces defendiéndonos. Pero viene el Señor y muere, y por medio de su sacrificio, ahora los dos pueblos entramos a la salvación, pero por medio de Jesucristo. Y por ahora, la Escritura nos enseña que Israel ha sido endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles.
y entonces todo Israel será salvo. Pero tiene que pasar por Jesucristo, porque nadie puede ser salvo a menos que entre por la puerta que es Jesucristo. Entonces tenemos que entender, que la gracia en ningún momento nos deja exentos de las obras de la ley, pero ya no para salvación. Y cuando digo obras de la ley, no me refiero a sacrificios, porque esos fueron abolidos en la cruz del Calvario. Ritos y ceremonias fueron crucificados en la cruz del Calvario. Pero las obras de la ley para obediencia, eso es otra cosa. Eso, la gracia no nos deja exento de las obras de la ley, porque, repito, de dónde, sacamos el modelo que el Señor Jesús nos dejó en cuanto a vida devocional, en cuanto a búsqueda para con Dios, de la ley. ¿De dónde lo sacó Pablo? Del modelo que es Jesús y de la ley, porque si alguien conocía la ley era Pablo también. Las obras de la ley para nosotros hay que practicarlas, pero ya no para salvación, pero sí como una muestra de haber tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Como dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles obras? Las de la ley, pero no para salvación. Y esas obras nada tienen que ver con sacrificios de animales, ni guardar días como el sábado, luna nueva. No. Fiestas que tienen que ver exclusivamente para con Israel. Fiestas de primicias tienen que ver exclusivamente para con Israel. No sé por qué hay quienes practican la fiesta de las primicias. Si en Israel habían 7 fiestas judías, que ahora nosotros las podemos practicar en sombra, pero no a la manera en que ellos lo hacían. Habían 7 y sobresalían Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pascua es el encuentro personal que tuvimos con Jesucristo. Esa la celebramos ya una sola vez. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, esa la celebramos una sola vez. Y tabernáculos es cuando el Señor venga. Un día nos meteremos a estudiar las 7 fiestas judías. Pero este verso de Santiago nos deja claro: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto nos deja claro que la fe nos pide obras. No para salvación, puesto que la salvación es por gracia. Pero puesto que por las obras de la ley nadie puede ser justificado para salvación, exactamente como lo dice Romanos. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Justificación para salvación. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que ningún ser humano implica judíos y gentiles, 2 pueblos. Ningún ser humano, sean judíos, sean gentiles. Y Gálatas 2:16 nos lo deja también claro. Y dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahí está hablando de salvación. Ahí está hablando de salvación. Implica, nadie será justificado, implica sea judío o sea gentil. Pero es importante entender también que en Jesucristo se resumieron o se cumplieron todo lo que tenía que ver con ritos y ceremonias en cuanto a ofrendas de animales y muchas de las ofrendas que solo cubrían los pecados, como lo hemos venido diciendo. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y el verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Aquí Pablo está haciendo alusión a las palabras de David
En los días de David, David dijo que era una bendición al hombre a quien Dios le atribuía justicia, salvación, aparte de las obras de la ley, obediencia. Y dice, David dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. O sea, todos los sacrificios de animalitos y las ofrendas varias que presentaban, que tenían que ver en que era representación del sacrificio de Cristo, solamente cubrían los pecados, pero no los borraban. Todos los hombres que abrazaron la gracia en el Viejo Testamento, ellos fueron salvos por gracia, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, David, Jeremías, Oseas, Daniel. Pero ellos abrazaron la gracia. Pero practicaban los sacrificios que cubrían sus pecados. Pero en promesa ya eran salvos. La salvación iba a ser aplicada en lo absoluto en el momento que el Señor muriera. Y así fue. Pero aparte de eso, aparte de que ellos practicaban el sacrificio de animales para cubrir los pecados, aunque ya eran salvos en promesa, las obras de la ley en cuanto a obediencia de la fe, las practicaron. Por eso es que la ley no nos deja exentos, la gracia no nos deja exentos de las obras de la ley. No para salvación, pero sí para obediencia. Hebreos 10:3 nos lo amplía un poquito más. Dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. O sea, los cubría. Había un recordatorio, pero era año tras año. Sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía la sangre por él, por todo el pueblo. Pero era una representación de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que iba a entrar a hacer el sacrificio y a ofrecer la sangre una sola vez para siempre. Exactamente así como lo describe Hebreos. Pero un recordatorio de pecados. Porque es imposible, dice el verso 4, que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios, dice, por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí habla del Señor Jesús. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni te has complacido en ellos, los cuales se ofrecen según la ley, dice Hebreos. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta razón hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Sí. Alguien, por ejemplo, ya somos santos. Sí, pero si hay un proceso. Hay un proceso de transición. Eso es como decir, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y nos vemos en el espejo en la palabra y resulta que hay un montón de cosas viejas que no han pasado en nuestra vida todavía. Que todavía estamos luchando, estamos batallando con ellas. Pero cuando vemos el espíritu de la palabra, ese pasaje se interpreta de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando y las nuevas ya comenzaron a venir. Eso se le llama un periodo de transición. Eso es como entrar a la juventud eterna. Cuando venimos a Cristo, nuestra alma está vieja totalmente porque es más vieja que la maña de pedir fiado. Lo que no tiene mucho tiempo es el cuerpo, pero bien, hay un cuerpo, ponen un alma, el soplo de Dios. El alma empieza a rejuvenecer, como dice David, para que mi alma se rejuvenezca como el águila.
y nuestro espíritu renace. Entonces, este es el proceso. El alma rejuvenece y el espíritu madura, crece. Pero el asunto así, en este misterio está que son así y cuando se encuentran, entramos a la eterna juventud. Precioso eso, precioso. Pero yo veo, hermano, que estamos en un tiempo donde mucha gente no entiende la gracia. Y no entiende que la gracia se puede convertir en desgracia. ¿Por qué? Porque como estamos en la gracia y continuaremos en pecado para que la gracia abunde. No, dice Pablo, ¿cómo que? La gracia no te manda a pecar. La gracia te manda a obedecer. Y si no obedeces, pues entonces todavía eres regido bajo la ley. Si eres en realidad israelita, porque la gentilidad del pueblo pagano, mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, americanos, europeos, españoles, alemanes, nada tienen que ver con la ley. La ley no fue dada a los pueblos paganos, fue dada exclusivamente a Israel. La gentilidad era regida por la ley de la conciencia. Sigue diciendo aquí, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Se ofrecían pero no los quitaban. Los cubrían solamente, no los borraban. Eran salvos en promesa, pero viene el Señor, hace el sacrificio y estos eran salvos en promesa. Entonces en el sacrificio de Cristo se anulan, el Señor cumple todo lo que tenía que ver con sacrificios y anula al mismo tiempo ritos y ceremonias y sacrificios de animalitos. Porque Él es la verdadera ofrenda y Él es el corderito pascual, sin tacha, sin mancha, que se ofreció a Dios y como sumo sacerdote entró con su propia sangre de una sola vez, para siempre, para borrar los pecados de todo aquel que viene a Cristo. Pero Él dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cada vez que ofrecían un animalito por sus pecados, ese animalito era representación del corderito pascual que vendría a borrar los pecados por completo. Mientras tanto, eran solo cubiertos. El Señor Jesús vino a abolir todo en cuanto a ritos y ceremonias, pero se trajo de la ley los mandamientos de más peso, como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Hermano, y se resume en esos tres todo lo que es las leyes de obediencia a Dios. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y los mandamientos de más peso de la ley: amarás a tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón. Todas tus fuerzas es toda tu obediencia, toda tu fidelidad. Y a tu prójimo como a ti mismo implica, en esas dos se cumplen la ley y los profetas. 2 mandamientos. Pero tenemos que entender que unas son las obras de la ley para salvación y otras son las obras de la ley para obediencia. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la gracia y la fe demanda obras. ¿Cuáles obras? Las de la ley. No obras para salvación, porque nadie se salva por obras, sino es por gracia. Pero sí obras como una muestra de la obediencia, porque el modelo de vida que el Señor Jesús nos vino a dejar fue, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo aprendió? De la ley. ¿De dónde lo sacó el perito arquitecto Pablo? Del modelo Jesús y de la ley. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Se refiere a salvación. Pero concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras,
Nadie puede decir es que yo soy salvo por gracia, sí, pero la salvación te lleva a las obras. Porque si no hay obras de la fe, entonces no hay salvación, en el sentido de que tú eres salvo no por obras, pero la salvación te mueve a la obediencia de las obras que conciernen hacia una vida como Dios la demanda. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? No, dice Pablo. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Dice no. Confirmamos la fe. Confirmamos la ley, perdón. Anulamos entonces la ley por medio de la fe, Romanos 3:31. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. El resumen, amado pueblo, es: los sacrificios y ofrendas por el pecado en la ley eran representación del Corderito Jesús, que posteriormente vendría a cumplirlos y al mismo tiempo a anularlos para que ya no se practicaran más. ¿Por qué? Porque en Él se cumplió todo lo que tenía que ver con ofrendas para justificación, para salvación. Pero excluyendo los sacrificios y los ritos y ceremonias, nos quedan las obras de obediencia de la ley. Porque, vuelvo a insistir en esto, ¿de dónde sacó el modelo de vida el Señor Jesús que nos dejó? De la ley. ¿De dónde sacó el modelo de vida que el perito arquitecto nos dejó? De la ley. Del modelo que ven en el Señor Jesucristo. Excluyendo los sacrificios que tenían que ver para salvación, nos quedan las obras de obediencia. No para salvación, pero sí como un modelo de vida a seguir manifestado en la persona de Jesucristo. Pero estamos en un tiempo, hermano, donde, como dijo Santiago, no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. Muchos han confundido la gracia. Han confundido la gracia y en veces quieren justificar su clase de vida tomando bases que muchas veces le dan una vuelta totalmente torcida, en donde yo me puedo tatuar porque la Biblia dice que el Señor nos tiene sellados, marcados en sus manos. Entonces creo que me puedo tatuar, ¿verdad? Bueno, yo veo que muchos se dejan crecer el pelo como hippies y Dios los usa. Bueno, yo quiero decirte que una cosa es que Dios te use y otra cosa es que Dios te apruebe. El que Dios te use no necesariamente significa que Dios te apruebe. Ellos no buscaban que Dios los usara. Los hombres de la Escritura buscaban que Dios los aprobara. Y no estoy diciendo que alguien se deja crecer el pelo y ya está condenado. No estoy diciendo eso tampoco. Pero hay principios. La Escritura dice que el hombre que se deja crecer el cabello, hermano, atenta contra su cabeza, porque el hombre debe de... Eso dice Corintios. Sin embargo, hermano, hay quienes, pues, con su pelo largo y imagínense, estamos en la gracia, no tiene nada, un piercing, un arete, no tiene nada. Y nos damos cuenta que en realidad hay cosas que se están enseñando, en realidad que no tienen nada que ver con los principios de la obediencia, de las obras que la gracia nos pide. Y no tiene que ver nada con la forma del modelo de vida a seguir. Saludamos a nuestro amado pastor, nuestro hijo, allá Agustín Márquez en Chihuahua. Bendiciones, amado hijo. Fíjese que, híjole,
A mí me asombra en realidad como en este tiempo le están dando un giro, hermano, pero terrible, terrible a la escritura. De manera que cuando alguien no está doctrinado, acepta lo que les dicen. Otro pastor de Iglesia Cristo de Emanuel GMP, pero no sé si la que está en Clayo o la que está en Chimalhuacán. Bendiciones, amado siervo. Hay 2 Emanueles, hay varias Beteles, bueno, en fin, usted sabe la visión de cada pastor, ¿verdad? Pero entender esto es bien especial, hermano. Porque como digo, y con esto voy a ir terminando, cuando yo vine a Cristo no tenía doctrina. Me convertí en una iglesita tradicional, así le llamo yo, entonces en donde el mensaje era siempre al pelo, al oro, a la pintura, al pantalón, que era necesario la falda larga. Y claro, no estamos diciendo que puedo usar minifalda tampoco, no estoy diciendo eso. Pero yo siempre creí que la ley era todo el Viejo Testamento y que la gracia era todo el Nuevo Testamento. Hasta que con el correr del tiempo me di cuenta que Abraham no vivió bajo la ley, vivió bajo la gracia. La ley vino 400 años más tarde. Entender esto es importante, importante porque en medio de el bombardeo que hay de vientos de doctrinas, hay mucha gente que no logra ubicarse bien qué es gracia y qué es ley. Hay muchos gentiles que se aplican y se hacen propia la ley, como decía el movimiento del séptimo día, guardar el sábado, cuando el verdadero sábado es Cristo. Iglesias cristianas que celebran el domingo de resurrección cuando en realidad resucitó en sábado. Tuvo que morir un miércoles, tuvo que morir en una Pascua anual para resucitar en una Pascua ceremonial. Ceremonial era los sábados, anual caía cualquier día. Y él murió en una Pascua anual, miércoles, y resucitó en una Pascua ceremonial, 3 días y 3 noches, porque como le enseña la Iglesia Católica, de viernes a domingo no hay 3 días ni 3 noches. Podría decir hay 3 días, pero no hay 3 noches. Amado, de esto hay mucho que decir. Hay una mala interpretación de lo que tiene que ver con coberturas, lo que tiene que ver con alabanza, lo que tiene que ver con santidad, lo que tiene que ver con dones, con los dones, lo que tiene que ver con el mensaje de la prosperidad. Para no ir tan lejos, el mensaje de guerra espiritual que revolucionó a la cristiandad. Cuando la guerra espiritual no es ir a derramar aceite, vino, agua, sal. Muchos rentaron hasta helicópteros para... Y muchos siguen todavía así. Todavía. Con la guerra espiritual. Cuando en realidad la verdadera guerra espiritual es escrito está contra escrito está. Esa es la verdadera guerra que estamos enfrentando ahora. En donde se cumple lo que dice Joel. El ganado muge. El ganado es todas esas masas de gente que tienen hambre de Dios. Y el primer lugar que encuentran en donde aparece la palabra Dios, se meten y no saben ni a qué Dios están siguiendo. Porque hay quienes le dan culto al Dios desconocido. No lo conocen. Pero le cantan, le danzan, pero no conocen a Dios. Como decía algo que pusieron en el internet, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Y nos damos cuenta que dice
el ganado muge, los hatos de bueyes andan vagando. Los bueyes son los ministros. Andan vagando, no tienen una meta, no saben hacia dónde, no saben cuál es el cometido, no saben cuál es su función. Y hasta las ovejas padecen, dice Joel, por causa de que no hay pasto, doctrina. Y si no hay doctrina es peligroso, porque en medio de vientos de doctrina, Pablo hace la recomendación en varias de sus cartas, especialmente en Efesios, cuando dice que no seamos niños sacudidos por los vientos de doctrina, por las artimañas engañosas del error, sino creciendo en el conocimiento y en la voluntad de Dios. Entonces, es delicado porque estamos en un tiempo en donde lo que la iglesia quiere es doctrina. Y yo creo que la iglesia clama, aunque no lo hace literalmente, pero la iglesia clama como en los días de David: ¿quién me diera a beber del pozo del agua que está en Belén? Se levantaron 3 valientes, arriesgaron su vida y le trajeron agua, que él al final la vertió en el suelo, porque ¿cómo voy a beber el agua si estos hombres arriesgaron su vida? Hay hombres de Dios que lamentablemente van en las corrientes doctrinales de entretenimientos, otros en medio de fiestas paganas, algunos practicando la fe de Lot, van camino a Sodoma porque la fe de Lot era lo material, el mensaje, la prosperidad, mientras la fe de Abraham era puesto los ojos en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos en tiempos finales, pueblo de Dios. Y si algo tú tienes que recordar, lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, yo quiero presentarte al dador de la vida y decirte que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, más que Jesucristo. Y lo necesitas. Lo necesitas en esta vida y lo necesitarás en la eternidad. Si lo abrazas hoy, tienes tu eternidad asegurada. Sencillamente dile: Señor, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, mis metas, mis anhelos, mi familia, Señor, porque tu palabra dice: cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Entrégale tu vida. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, la confusión allá afuera es fuerte. La confusión allá afuera es grande. La confusión allá afuera está terrible. Imagínate allá afuera. Ahora imagínate aquí adentro si no hay una buena instrucción. Qué importante es dedicarle el tiempo a la palabra. Vuelve al Señor. Y si hubiere alguien que esté enfermo, dile: Señor, yo hago mía esa promesa. Yo hago mía esa promesa del sacrificio hecho en esa cruz. Quita achaques, dile donde los tengas, tócate ahí en donde te duele, dile: Señor, yo recibo en el nombre de Jesús. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Eso te va a llevar a la práctica de la palabra. Y dedícale tiempo a la palabra, porque viene el tiempo en donde, así como están confiscando armas, van a empezar a confiscar Biblias.
¿Por qué? Porque estamos ya, hermano, en vísperas del establecimiento de un nuevo orden mundial, aunque muchos no lo crean y no lo vean. Decía mi abuela, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero cuando incursionamos un poquitito en la política, en las finanzas y en la religión, nos damos cuenta que verdaderamente estamos en tiempos finales. Y hazle un clic a tu teléfono. Ya estamos siendo censurados. Ya estamos siendo censurados. Eso ya lo sabemos. Muchos hombres de Dios están siendo ya censurados. El alcance ya no es el mismo. Y poco a poquito se han venido metiendo y poco a poquito seguirán metiéndose. Hasta el final censurar todo lo que tiene que ver con Cristo. Predicar ahora en un desfile gay a Cristo, lo arrestaron y lo llevaron en Pensilvania a la cárcel. Eso es lo que viene sobre la iglesia. Predicar en contra del pecado va a ser un delito que va a llevar a muchos a la cárcel y al final a muchos también a la muerte. Cuídense mucho. Dios me los bendiga.